Siguiendo en lo referente a la diferencia de conceptualización entre comercio exterior y comercio internacional, difiere mucho dependiendo de la bibliografía en la cual nosotros analizamos, ¿sí? Entonces, en este caso en particular voy a compartir con ustedes una diferenciación entre comercio internacional, exterior y negocios internacionales, que es un concepto bastante actualizado en cuanto a la diferencia que existe entre uno y otro y poder diferenciarlo tal cual se merece. Al hablar del comercio internacional es un concepto global que incorpora las exportaciones y las importaciones también de productos y servicios a nivel mundial y es un término que tiene más pertenencia a lo referente a la cuestión económica, ¿sí? O a la economía en general. Al hablar del comercio exterior en sí, es un punto en el cual quizás se contextualiza o conceptualiza, mejor dicho, en la utilización de países para diferir lo referente a sus políticas comerciales, ¿sí? Es decir, básicamente sus relaciones bilaterales o multilaterales, en este caso, en particular también podrían ser trilaterales, es decir, entre dos países o tres países, ¿sí? Hablamos entonces de las políticas comerciales de intercambio de productos que se dan entre dos países o entre tres países, ¿está bien? Y hablamos también de los negocios internacionales, que serían los que hacen ya las empresas en sí, oficialmente constituidas, así como también las personas físicas cuando exportan o importan un producto a todo el mundo, ¿sí? Es más bien un concepto empresarial el que utilizamos. Entonces, básicamente es la bibliografía en la cual yo seleccioné para el desarrollo del curso, ¿sí? Aquí también me parece importante dentro de la primera clase tener en cuenta la importancia del comercio internacional, ¿sí? ¿Y por qué es tan importante que nosotros tengamos conocimientos de comercio internacional y por sobre todo que podamos implementarlos, ¿verdad? Y por sobre todo visionar también en algún momento a un cargo justamente dentro de este mundo tan cambiante, pero también que mueve básicamente un buen volumen de, podríamos decir, de transacciones económicas. Entonces es tan importante y tan cambiante manejar todo este mundo, ¿sí? El comercio internacional entonces es importante en la medida en que contribuye a aumentar la riqueza del país y también de los pueblos, y esa riqueza que medimos a través de los indicadores de producción de bienes y servicios que un país genera actualmente, ¿sí? Entonces tenemos, cada país en particular trabaja en sectores económicos diferentes. Está bien, nosotros quizás seamos un país más agroganadero, existen otros países que son mucho más tecnológicos. Entonces, ¿qué es lo que buscamos? Es básicamente ese intercambio, ¿sí? Yo te doy alimentos, que es para lo que soy bueno, ¿sí? Y tú me das tecnología, que es justamente para lo que tu economía es buena, ¿verdad? Entonces, es tan bueno este intercambio que se da para el fortalecimiento y por sobre todo también para la diversificación de los bienes y servicios que pueden darse dentro de una economía. Entonces el comercio internacional reviste una gran importancia debido al movimiento que genera dentro de la economía, no solo local, sino también regional y mundial. ¿Sí? Por cada transacción que se realice, más un sector por lo general se ve beneficiado, ¿sí? Y al generar un efecto cascada desde la producción hasta la comercialización, el traslado, el aseguramiento o de esa mercadería en particular o el seguro que cubre esa mercancía, también la nacionalización de las mismas y sí, un sinfín de actores económicos que se ven involucrados. Es decir, cuando yo voy a exportar un producto, es decir, enviar de un país a otro país, ¿sí? Varios sectores de la economía se ven beneficiados. Está bien, por ejemplo, la parte logística para llevar de un lugar a otro, también la parte financiera para el movimiento de ese dinero de un país a otro, también todo lo referente a los seguros, está bien porque esa mercancía debe viajar necesariamente asegurada, entonces todo esto hace que la economía en general se movilice, ¿sí? Entonces, desde otra perspectiva, decimos también que el comercio internacional nos permite contar a nosotros
¿sí? Con avances tecnológicos que de otra manera quizás muchos países no serían capaces de generar, al menos en el corto plazo o incluso por la situación geográfica o económica en la que se encuentran, básicamente ni siquiera podrían llegar a producirlos, ¿sí? Entonces es tan importante que este avance tecnológico llegue a nosotros a través justamente de esa interacción o de ese intercambio entre países, ¿sí? Entonces, también es importante mencionar por otra parte que para los productores de bienes, ¿sí? El campo de comercialización también se expande porque no solamente mira su mercado interno, sino también está mirando el mercado externo, conduciéndolos también a una competencia donde el consumidor final también se va expandiendo, ¿sí? Entonces es sumamente importante y también que el consumidor final, desde luego, también se encuentra dentro del mercado con una variedad, ¿sí? De opciones que si solamente se cubría dentro del mercado interno, quizás no tendría esa posibilidad de elegir entre tantas alternativas, ¿sí? Entonces, la esencia del intercambio, ya sea de bienes, servicios o conocimientos entre las naciones, se integran de este modo el planeta en sí, ¿sí? Y son una fuerza que nos permite el desarrollo económico y que también promueve el bienestar de todas las naciones que se encuentran involucradas en ese intercambio comercial, ¿sí? Y también de la población. Y que bienes se comercializan por lo general están constituidos por bienes terminados, es decir, ya el producto finalizado, o también en ocasiones bienes intermedios, eh, como ser, por ejemplo, las materias primas u otros productos semi-elaborados que se pueden enviar de un país a otro o traer de un país específicamente como para terminar ese proceso productivo. Entonces, en lo que concierne a la clase de hoy, básicamente tenemos una definición general de los antecedentes, también quizás una diferencia entre comercio exterior, comercio internacional y negocios internacionales en particular, y también vimos un poco la importancia del comercio internacional en general.